Berlín, mayo de 1945. El régimen nazi cae definitivamente tras la muerte de su líder, Adolf Hitler. Sin embargo, aquellos que pensaron que lo peor ya había pasado, estaban completamente equivocados. Desde la antigüedad, los raptos, la esclavitud en todas sus formas, y principalmente el sufrimiento de las mujeres ante violaciones sistemáticas, se han convertido en sinónimos de guerra. Y esa vez no fue la excepción. A lo largo de la historia, ningún ejército vencedor se ha privado de llevar adelante un brutal despliegue de violencia sexual, y en menor o mayor medida todas las fuerzas de los aliados lo demostraron tras la contienda. La ocupación de Alemania fue tan cruel como la propia batalla. Más de 1 millón de mujeres y niñas simplemente fueron tratadas como un botín vivo, siendo sometidas una y otra vez para satisfacer el placer de los soldados. Muchas callaron durante largos años por la vergüenza, mientras que algunas no lo pudieron soportar y decidieron terminar con su vida. En este nuevo video de Historia Militar, conoceremos todo acerca del brutal destino de las víctimas que simplemente por el hecho de pertenecer al género femenino tuvieron que enfrentar un infierno al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Los soldados entraron violentamente y nosotros nos quedamos allí sentados. Ya no sé si llorando o gritando, estábamos temblando. Entonces entró uno, miró a su alrededor, me vio y me llevó con él mientras mamá gritaba. Recuerdo exactamente cómo me tiró al suelo en el umbral. Y allí ocurrió todo. Solo escuchaba gritar a mi madre. Después las dos nos abrazamos y lloramos. El testimonio de Leonie Bialas, una alemana que tenía apenas 14 años cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, es uno entre muchos de mujeres que compartieron el mismo final. Solo cambiaron los actores, víctimas o victimarios, ya que esta terrible práctica no fue obra de un solo ejército. Este conflicto tuvo un gran impacto a lo largo de todo el planeta y movilizó a más de 100 millones de soldados de todos los contendientes. Estos se comprometieron a luchar con ferocidad en cada campo de batalla y estaban dispuestos a dar su vida si era necesario. No obstante, el gran objetivo era la muerte del enemigo, y para lograrlo se avanzaría con brutalidad, sin importar cuántos crímenes se perpetraban en el camino. De todos estos, la violencia sexual era uno de los más comunes. Y para comenzar a repasarla podemos enfocarnos en una de las tropas que dejó el ejemplo más claro. Hablamos del Ejército Rojo, que contaba incluso con el aval del líder soviético Joseph Stalin. Cuando llegó a sus oídos en Moscú que la ocupación del territorio alemán incluía atrapar a las mujeres y violarlas por turnos de entre 10 o 12 soldados, no hubo ningún reproche. De hecho, justificó. Eran muchachos que hicieron miles de kilómetros luchando, arriesgando su vida. Tenían derecho a pasarla bien con una mujer. A principios de 1945, el Ejército Rojo se encuentra ya a 80 kilómetros de Berlín y se prepara para atacar la capital alemana, donde aún viven casi 3 millones de personas. El pánico crece entre las mujeres. El suicidio se considera el último recurso para escapar del enemigo. En abril, el número de suicidios en Berlín alcanza un máximo de casi 4.000. El joven teniente del Ejército Rojo, Vladimir Gelfand, dejó registros que dan cuenta de cómo afectaban los abusos a las mujeres y por qué esa gran cantidad prefería la muerte antes de ser atrapadas por los soldados que supuestamente venían a liberarlas del régimen de Adolf Hitler.
Este soldado llevaba un diario a escondidas en el que escribía sus vivencias de la guerra, a pesar de que no estaba permitido por las autoridades soviéticas, para que no existiera evidencia de lo que se hacía durante el avance sobre Berlín. En esas páginas fue que escribió su experiencia a orillas del río Spree, cuando se cruzó con un grupo de varias alemanas que llevaban valijas a cuestas, abandonando sus hogares con horror en sus rostros. Al preguntarles qué sucedía, respondieron que habían sido ultrajadas por las tropas rusas. Me violaron toda la noche. Algunos eran viejos y otros todavía tenían acné. Todos se subieron encima mío. Hacían fila. Perdí la cuenta, pero no fueron menos de 20 hombres, contó una de las aterradas víctimas. Así era como los soviéticos se tomaban revancha de los nazis que habían invadido su territorio años atrás. La venganza es sin duda un motivo importante, quizá el más importante, pero hay otros factores en juego, sobre todo la cultura militar interna del Ejército Rojo. No se concedían vacaciones, había un gran número de bajas, escasa cohesión y mala dirección. Los oficiales y suboficiales vivían bajo una gran presión que a su vez debían transmitirles a los soldados, y para liberar esa presión les daban rienda suelta. Si bien en la actualidad existen este tipo de análisis sobre el trasfondo del conflicto, en ese momento el sufrimiento tomó por sorpresa a la población que creía que con el final de la guerra en el horizonte todo iba a mejorar. Existe una expresión alemana que define la nueva era que surge tras la caída del nazismo y el triunfo aliado. Un quiebre radical con el pasado denominado la hora cero. Solía pensarse que a partir de ese instante todo cambiaría, pero para que eso sucediera tuvo que pasar mucho tiempo, demasiadas muertes y atravesar un dolor inimaginable. La inercia de la devastación, el horror y los actos más inhumanos tardaron en detenerse. Aquella hora cero se convirtió en un tiempo tenebroso para los alemanes. No se trataba de la humillación de la derrota y ni siquiera de la destrucción de sus viviendas e industrias. Fue mucho peor. El 80% de su infraestructura estaba en ruinas. La cantidad de escombros en Berlín se contaba por millones de toneladas. Un tercio de las casas estaban completamente deshechas. Toda la ciudad era un gigantesco y decadente incendio. Sin embargo, entre las columnas de humo, la peor escena era la de las mujeres padeciendo una y otra vez a sus brutales libertadores. La violación es un viejo patrón cultural que se repite en todas las guerras. El vencedor muestra así a los soldados enemigos que no pueden proteger a sus mujeres. Es una manera de despojar a los hombres de su honor como soldados. La escasez de alimentos en la capital alemana en llamas era un gran problema, pero esta mirada bélica de odio hacia el enemigo provocaba que la comida no fuera el botín de guerra más preciado. Por lo que verdaderamente se peleaban los vencedores era por las mujeres. Berlín se convirtió en un escenario de caza de todas las personas de sexo femenino, sin importar las edades. Los soldados soviéticos se dedicaron a violarlas bajo cualquier circunstancia. Aun si fueran adolescentes, adultas, ancianas, fuertes o enfermas, fueron sometidas por los combatientes que celebraban con algarabía cada uno de estos violentos actos. Desde niñas de 12 años hasta señoras de 70 sufrían por igual, y más de 10.000 de ellas acabaron muriendo a causa de estos hechos. Ya fuera por las agresiones recibidas, por complicaciones con abortos luego de engendrar hijos de sus abusadores, o en caso de no encontrar consuelo para su cuerpo y espíritu ante la atrocidad, decidiendo acabar con su vida. Los relatos alrededor de estos crímenes eran increíblemente brutales. Muchas de las mujeres alemanas intentaban apelar a la compasión de los comandantes, confesándoles que los hombres de su batallón las habían atacado.
Mostraban sus partes íntimas desgarradas, la ropa interior teñida de color rojo por la sangre, y en los peores casos enseñaban cómo sus amigas o familiares yacían desnudas en el suelo mutiladas. No obstante, los altos mandos hacían oídos sordos, y eso llevó a que las víctimas comenzaran a callar. La mayoría de las mujeres probablemente nunca hablaron de ello ni siquiera con sus esposos cuando más tarde estos regresaron de la guerra. Por otro lado, el golpeado aparato estatal no podía ocuparse de este asunto. Ni la policía ni los tribunales alemanes tenían manera de actuar, por lo que tampoco existía un registro sistemático de los casos. Se calcula que entre verano y otoño de 1945, al menos 110.000 niñas y mujeres fueron violadas solo en Berlín. Muchas de ellas más de una vez, pero esta cifra es solo un cómputo aproximado. Los altos mandos del Ejército Rojo se mostraron complacientes con estas aberraciones. No había órdenes, pero tampoco castigos ni la voluntad de interrumpir la cadena de atrocidades. Algunos historiadores sostienen que hubo un periodo de gracia en el que se permitía hacer cualquier cosa. La represión y sanción de las violaciones tardó meses en llegar. Mientras tanto, las tácticas de los soldados para cumplir con sus horrendos objetivos eran cambiantes. No siempre se tomaba a las víctimas por la fuerza en el primer instante. En varias ocasiones los soviéticos llegaban a casas particulares con comida y las hambrientas mujeres les abrían la puerta, cocinaban y luego compartían una amable cena. Luego de simular que todo estaba bien, los militares buscaban acercarse como parte de una situación natural, pero ante cualquier negativa se perpetraba el abuso sexual a la dueña de la propiedad. Así fue como muchas alemanas terminaron siendo atrapadas, aunque los expertos aseguran que pocas veces se habla de ello. Yo era un botín de guerra. Un verbo expresaba todo el horror vivido. Me tomaron. Decíamos siempre que hablábamos de ello. Tú misma te sentías culpable y sucia. En general puede decirse que apenas se habla de que todos los soldados cometieron actos de violencia sexual. Los soviéticos acumulaban odio contra los nazis. Cualquier venganza contra ellos les parecía apropiada y nada era desmedido. Los habitaba la convicción de que los alemanes merecían el peor de los castigos, y en respuesta a esto, la brutalidad se transformó en la norma. Frente a eso, las mujeres tuvieron que aprender a desaparecer durante las horas de caza. Las pequeñas permanecían escondidas en los rincones más seguros de sus hogares durante días enteros, y sus madres salían a la calle por sus necesidades, únicamente temprano en la mañana cuando los soldados de la Unión Soviética dormían después de embriagarse la noche anterior. Otro intento para escapar de la violencia incluía ensuciarse el rostro y tratar de deformarlo, mientras andaban por la carretera vestidas con harapos, ocultando el cuerpo completo de la cabeza a los pies y cojeando. No faltaban quienes se llenaban la piel con puntos rojos, simulando tener una enfermedad. Todas eran alternativas válidas para evitar al brutal enemigo. Sin embargo, muchas veces el mayor peligro era que una mujer desesperada por salvar a sus hijas revelara el escondite de otras niñas. Cada quien hacía lo posible por sobrevivir porque la tragedia alcanzaba a todos. Fue una catástrofe extendida a todo el territorio y que afectó a toda una generación. Vamos, mujer, a darle. ¿Cuántas veces me dijeron eso hace 70 años?
Todas las estrategias para intentar escapar de los agresores encontraban su final cuando un grupo de soldados totalmente ebrios arrasaban con cualquier persona que tuvieran por delante. Es que otro punto débil en el pensamiento de los alemanes fue la gestión de las bebidas. Los jerarcas nazis habían decidido no destruir las reservas de alcohol del país en su repliegue hacia Berlín. La hipótesis que manejaban era que los soviéticos, con su propensión cultural al consumo, sumada a la larga abstinencia, rápidamente acabarían borrachos y su capacidad de combate disminuiría de manera notable. Creían que esa era su chance de vencerlos. Pero el cálculo, una vez más, resultó erróneo. Esas bebidas tomadas desbocadamente convirtieron la situación en un escenario mucho más difícil de manejar. No obstante, a pesar de que esto generaba un gran temor en las alemanas, debemos entender que no solo el Ejército Rojo se encontraba detrás del infierno que vivían las mujeres en este territorio. Cada uno de los aliados fue parte de las enormes atrocidades. Teníamos mucho miedo de los soldados, de que vinieran los soldados rusos. Habíamos oído cosas terribles y esperábamos que los estadounidenses llegaran antes que los rusos. A esta altura debemos tener en cuenta que la guerra provoca una deshumanización en todos los protagonistas. La idea del bien y el mal desaparece en un denso color gris que hace que aún lo más aberrante parezca lógico o proporcionado al contexto. El rencor por el daño causado se convirtió en un motor para la venganza, mientras que el instinto más grande de supervivencia también jugó su papel. Esto se puede graficar fácilmente con dos ejemplos. Por un lado, observando cómo todos los miedos de las fuerzas aliadas que presenciaban las feroces violaciones no solo las aceptaban, sino que las animaban. Y por otra parte, viendo que los propios compatriotas de las víctimas, muertos de miedo y con temor a las represalias, no ayudaban en lo más mínimo a las mujeres que sufrían los graves abusos. Al mismo tiempo que ocurría todo esto, aquella cruel venganza seguía adelante, sin importar de cuál de los protagonistas venía. Dos jóvenes estadounidenses aparecieron en nuestra casa. Vieron a mi madre y a mi hermana e inmediatamente se lanzaron sobre ellas. Los norteamericanos no habían tardado en sumarse a las atroces prácticas que mostraron los rusos, y para la población femenina ya no existían salvadores. Era una idea difícil de asimilar, pero dejó de haber preferencias sobre un ejército o el otro. Sabían que cualquier enemigo que pisara suelo alemán solo vendría acompañado de tragedia y dolor. Lo cierto es que tanto en el Ejército Rojo como en el estadounidense prevalecía una imagen de depravación moral entre la sociedad y las mujeres alemanas. Eso pareció justificar el hecho de que no se aplicaran estándares éticos al tratar con ellas. Mientras las atrocidades de los soviéticos se dieron en gran medida en Berlín, las perpetradas por los estadounidenses tuvieron lugar en otras regiones de la Alemania ocupada por las fuerzas aliadas. En esta ocasión podemos conocer el caso de Margot, una mujer que recién a los 80 años se animó a contarle a su hija, la periodista Maximiliana Heigl, lo que había presenciado de pequeña. Según el relato de su madre, era abril de 1945 cuando el ejército norteamericano llegó a la ciudad bávara de Landshut, luego de bombardearla previamente. Los soldados arribaron entre disparos y desde ahí comenzaron los abusos. Margot tenía tan solo 4 años, pero los espantosos gritos habían quedado guardados en su memoria, tanto como el hecho que protagonizó. En aquel entonces, como todos los hombres habían sido reclutados a las fuerzas alemanas, las mujeres vivían juntas sin presencia masculina. Cuando comenzaron los bombardeos,
La pequeña había llegado hasta un refugio junto a la iglesia con su madre, es decir, la abuela de Maximiliana. Cuando los estadounidenses tomaron la ciudad, varios soldados fuertemente armados entraron en la casa. La registraron de arriba a abajo. Y en uno de los dormitorios encontraron un uniforme del ejército alemán colgado de una percha en un armario. Entonces les preguntaron dónde estaba ese hombre, dónde estaba ese soldado. Entonces comenzaron a ponerse cada vez más agresivos y llevaron a las mujeres al dormitorio. Una vez allí, uno de los soldados tiró a mi abuela sobre la cama e intentó desnudarla. Margot no habló de aquello durante décadas. En su familia estaba prohibido mencionar lo ocurrido en 1945, pero cuando lo hizo frente a Maximiliana, la historia de la violación de su abuela supuso para ella una motivación a investigar más sobre la ocupación de Baviera por parte de los estadounidenses. Así fue como comenzó a buscar testigos de la época, sobre todo en los pueblos pequeños. Sin embargo, rápidamente se topó con un muro de silencio. Sabía que en esos lugares habían existido abusos, pero nadie estaba dispuesto a hablar de eso. La vergüenza sobre lo que había sucedido seguía latente a pesar de los años, pero a eso también se le sumaba la presión que habían ejercido los países al desmentir las acusaciones, como el caso de la Unión Soviética, que aseguraba que todo se trató de una campaña de desprestigio. Ante esto, una vez más, la única salida para las víctimas era el silencio. Según mis estimaciones, como mínimo hubo unas 900.000 víctimas de violación. La cifra exacta de violaciones puede ser mucho mayor, porque muchas víctimas fueron violadas en repetidas ocasiones. Violadas por soldados aliados en las primeras semanas y meses tras la capitulación de la Alemania de Hitler, abusadas por quienes llegaron como libertadores, soldados estadounidenses, británicos, franceses y soviéticos. Un claro ejemplo de esta situación se dio en la región donde se encontraban las tropas de Francia. Los galos tenían el mismo sentimiento de revancha que los soldados de la Unión Soviética. Ellos habían sido atacados por los nazis y sus mujeres habían sufrido los mismos abusos por parte de los alemanes. Por esa razón sentían que su accionar estaba más que justificado en la búsqueda de un equilibrio de la guerra, sin pensar en quiénes eran los que estaban pagando las consecuencias de las decisiones que habían tomado Adolf Hitler y sus comandantes. Luego de que los franceses llevaran a cabo su venganza, la credibilidad de las víctimas se ponía sobre la mesa. Se estima que varios miles de mujeres fueron violadas en la zona de ocupación francesa. Para el verano de 1945, como muy tarde, las consecuencias de esta violencia sexual eran patentes. Muchas mujeres quisieron abortar. Sin embargo, para ello debían haber denunciado antes la violación. Un ginecólogo formuló esta queja. En la mayoría de los casos, las mujeres no han hecho una denuncia oficial por vergüenza y miedo a la deshonra. Como resultado, en casi todos los casos fue necesaria una investigación tremendamente larga para distinguir los casos de violaciones reales de los falsos casos de violación. Mientras franceses y soviéticos buscaban excusas para su comportamiento en el ataque previo del Tercer Reich, las demás fuerzas aliadas utilizaban otros medios, pero el resultado siempre era el mismo. En el caso de las tropas de Estados Unidos, arrasó con el enemigo apoyando su accionar en el trato que habían recibido sus compatriotas durante la guerra o al ser capturados. Los datos indican que los lugares más afectados por la violencia sexual de la guerra fueron aquellos
en los que hubo una feroz resistencia contra la ocupación. También está el caso del pueblo de Moosburg, donde había un gran campo de prisioneros de guerra. Allí los soldados estadounidenses pudieron ver cómo habían sido maltratados sus camaradas prisioneros en Alemania. Eso pareció desatar una rabia particular entre los soldados estadounidenses, y hubo un número muy grande de agresiones sexuales, realmente sistemáticas. En muchos de estos casos, el paso de las fuerzas aliadas también dejaba historias de dolor de otro tipo. Es que como producto de los abusos constantes, muchas de las mujeres terminaban embarazadas. Esto generaba que aquel padecimiento fuera exponencial, ya que tendría un hijo que le recordaría de por vida uno de los hechos más atroces que le tocó sufrir en la vida. Ante esto, generalmente las víctimas intentaban realizarse abortos, pero de esa manera ponía en riesgo su propia vida. Por esa razón, en otras ocasiones simplemente daban a los pequeños en adopción. Un ejemplo de esta última alternativa es el de Konrad Jahr. Las fuerzas de Estados Unidos ocuparon la ciudad de Altenberg y luego de 3 meses de atormentar a las alemanas que vivían allí se marcharon. Sin embargo, dejaron su marca. 9 meses después, nace Konrad Jahr. Su madre lo entrega recién nacido a una familia. A los 8 años, la hija de esta familia le cuenta la razón. Me confesó que los estadounidenses habían estado en Altenberg en 1945. Y mi madre fue violada por uno de ellos. Me dijo, ese es tu padre, así naciste tú. Historias como estas son impactantes, ya que no solo afectan la vida de una persona que tuvo que padecer los crímenes más aberrantes que pudieron cometerse luego de finalizada la guerra, sino que también marca a la próxima generación. Konrad Jahr pasó varios años sintiéndose diferente a los demás, lo que tuvo injerencia en su comportamiento durante la juventud, y cuando conoció sus verdaderos orígenes, solo fue para darse cuenta de que lo perseguía una historia tétrica y brutal de tiempos oscuros. He pasado 40 años buscando mi identidad. Es una locura pensar que esa violación fue lo que me dio la vida. De esta manera nos acercamos al final con la experiencia relatada por algunos de sus protagonistas, quienes vivieron en carne propia uno de los episodios más atroces que rodearon a la Segunda Guerra Mundial. Puede que la muerte de Adolf Hitler o el bombardeo atómico a Japón sean sucesos clave para el final del conflicto, pero aquella hora cero de la que hablan los alemanes no funcionó como lo esperaban. Los crímenes se extendieron por mucho más tiempo y las violaciones encabezaron esa triste escena. La conquista del territorio nazi se resume simplemente en abusos, en elegir entre ceder o morir, en compatriotas atemorizados que miraban para otro lado y lo único que esperaban era que la brutalidad pasara rápido y lo más lejos posible de las mujeres de sus casas. Mientras tanto, las víctimas de la nueva etapa de la guerra eran las mismas de siempre y los métodos de tortura no habían cambiado en nada. No importaba si era el régimen del atroz Führer o los supuestos libertadores, siempre era el mismo final para las mujeres. La mayoría de las más jóvenes no consiguieron derrotar la debacle psicológica que les vino encima. Las madres, cuya principal preocupación eran sus hijas, superaban con mayor facilidad el escarnio llevando su mente al cuidado de sus niñas. Otras trataban de olvidar la experiencia y muchas de ellas no lograron quitarse de la cabeza la idea del suicidio.
Las violaciones eran una marca del mayor horror del conflicto, y eso debía ser afrontado en conjunto para salir adelante. Pero por el contrario, aquellos terribles actos de crueldad se mantuvieron ocultos en la oscuridad con la ayuda de los ejércitos y las autoridades de los distintos países. Eso sirvió únicamente para empeorar el dolor de las mujeres que no pudieron hablar de sus padecimientos por décadas. En conclusión, los soldados soviéticos, estadounidenses, franceses y el resto de las tropas aliadas fueron más que vengativos y encontraron la excusa perfecta para convertir a las alemanas en su botín y satisfacer sus instintos sexuales. Así fue como se escribió otra de las páginas más salvajes de la guerra. Ahora sí ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestro próximo video de Historia Militar.